Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos muy agradecidos de tenerlos acá, a nuestros espectadores, profesionales de la salud, de las EPS e IPS y a la comunidad en general que desde Cartagena, Colombia o el resto del mundo se unen a esta transmisión. Desde el Hospital Infantil Napoleón Franco, Pareja Casa del Niño, buscamos fortalecer el conocimiento del personal de la salud. Por eso nos sentimos complacidos por su asistencia y los invitamos a participar en la jornada de actualización de guías de práctica clínica en pediatría como un aporte de la institución al desarrollo del conocimiento médico y la gestión clínica en la ciudad de Cartagena y la región Caribe. Agradecemos a todos su sintonía e interacción en esta jornada, en la que presentaremos las guías de práctica de manejo de laringotraqueobronquitis aguda. Mi nombre es Angélica Pérez, soy quien coordina las comunicaciones de la Casa del Niño y los invito a que compartan esta transmisión con sus familiares, amigos, grupos de WhatsApp y a que hagan sus preguntas relacionadas con el tema en el espacio que la transmisión ofrece. A continuación les voy a presentar a la doctora Alejandra Vargas. Ella es residente de segundo año de pediatría de la Universidad Libre de Barranquilla y actualmente está rotando en nuestro hospital. Si alguno de ustedes, los participantes que está conectado, quiere realizar alguna pregunta para la expositora, puede escribirla en los comentarios y estaremos respondiendo posterior a la presentación. Entonces, no siendo más, doctora, le damos la bienvenida y vamos a compartir por acá pantalla. A ver, dale un momentico. Listo. Listo, bienvenida. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación nuevamente. En esta oportunidad, entonces, como hicieron la introducción, vamos a tratar o a socializar la guía de manejo del paciente con laringotraqueobronquitis aguda, también conocida como CRUP. Esta guía fue desarrollada por el doctor José Miguel Escamilla, neumólogo de la institución, mi persona, Alejandra Vargas García, residente de segundo año de pediatría de la Universidad Libre, y la doctora Enis Pérez Hooker, residente de segundo año de pediatría de la Universidad del SINU. Estaré a cargo de la socialización de este tema en el día de hoy. Entonces, como introducción, vamos a encontrar que pues básicamente la necesidad de instaurar una guía de manejo en la casa del niño obviamente nacía o partía de ese requerimiento de tener una unificación de criterios acerca de los conceptos diagnósticos y terapéuticos pues, del paciente pediátrico con esta patología. Y de esa manera poder estadificar unas guías de manejo actualizado que estuvieran basados en la mejor evidencia científica disponible y que de esa manera pudiéramos abordar a nuestros pacientes de una forma eficaz, efectiva y práctica. Entonces, para la realización de esta guía, se tomó como referencia diferentes bibliografías, principalmente protocolos de diferentes grupos que tienen cierta relevancia a nivel internacional en cuanto al paciente con patología del tipo de neumología pediátrica, como son el protocolo del grupo de vía respiratoria de la Sociedad Española de Pediatría, que su última versión fue en el año 2018, los protocolos de diagnóstico y manejo del paciente con CRUP de la Asociación Americana de Medicina Familiar, también en su versión del 2018, los protocolos de manejo del CRUP en el Departamento de Emergencia, en los puntos de buena práctica de la Sociedad Canadiense de Pediatría del año 2017, y ese número 4, que es un estado del arte que nos habla de ciertos algoritmos diagnósticos y terapéuticos, publicado en una revista de bastante renombre a nivel de neumología pediátrica, que es la Pediatric Pulmonology y que fue la que utilizamos principalmente como referencia. Adicionalmente a esto, pues otras guías de manejo actualizado y otros protocolos y bibliografías internacionales que tenían pues la última evidencia científica de los últimos 5 años. ¿Qué pasa? Como se pueden dar cuenta, ninguna de las bibliografías mencionadas hace referencia a Colombia. Y esto es precisamente porque hay una necesidad de conocimiento en Colombia acerca de este tema
y porque pues en las instituciones encargadas de patologías de origen neumológico en nuestro país no han lanzado guías actualizadas en los últimos 5 años acerca de este tema, por lo cual no se utilizaron como referencia. Entonces, al momento de realizar una guía, debemos realizar una valoración del rigor, la elaboración, el alcance y las recomendaciones que ésta tiene y las referencias que estamos tomando. Entonces, en este caso, al hacer una valoración por medio de la escala AGRI-2, que es una escala que nos permite valorar estos parámetros, encontramos que la revisión del estado del arte de la revista Pediatric Pulmonology del año 2014 era la que tenía como una mejor calificación, con un 97% de calificación según esta escala. Por lo tanto, fue la principal referencia bibliográfica. En cuanto a los objetivos, entonces vamos a partir del hecho de que esta guía de la Casa del Niño sirve para realizar recomendaciones basadas en la evidencia actualizadas acerca del abordaje diagnóstico y terapéutico de pacientes con CRUP que consulten a la urgencia del hospital. También nos sirve para estandarizar y disminuir la variabilidad clínica injustificada de indicaciones diagnósticas o terapéuticas de pacientes con CRUP atendidos en la institución, poder reconocer mediante la utilización de ciertas escalas de riesgo, ciertas escalas de severidad, qué pacientes debo priorizar en la atención de esta patología, poder mejorar la calidad de la atención y la utilización racional de recursos en el tratamiento de niños con CRUP atendidos en el servicio principalmente de urgencias, y pues a partir de ahí poder ayudar a consolidar una cultura que nos permita la formulación de políticas de salud y una práctica clínica racional que esté basada en la evidencia y que sea susceptible de ser auditada, evaluada y mejorada. ¿Quiénes serían la población diana, la población blanco para esta guía? Pues obviamente serían todos los pacientes que ingresen a la institución que cumplan con la definición de caso de CRUP laringio, que ya la veremos. Y los usuarios seríamos nosotros, personal médico, personal pues especialistas en el campo de pediatría y de neumología y demás cuidadores y personales de la salud que entren en contacto con estos pacientes que puedan realizar recomendaciones acerca de evaluaciones de riesgo y manejo inicial del paciente con CRUP. Entonces, inicialmente vamos a hacer un pequeño abordaje de las generalidades de esta patología y posteriormente vamos a hablar acerca de las recomendaciones que se instauran sobre el diagnóstico y el manejo del CRUP. Entonces, partiendo de las generalidades, encontramos que la laringitis aguda o CRUP es un síndrome clínico agudo que se caracteriza por varios síntomas característicos, como van a ser la ronquera, la tos disfónica, la presencia de un estridor inspiratorio que puede o no estar presente en el niño y la asociación en algunos casos con dificultad respiratoria. Vamos a encontrar entonces que la laringitis, como su mismo nombre lo indica, es un proceso inflamatorio que debido a ese mismo proceso inflamatorio causa obstrucción de las cuerdas vocales y de las estructuras inferiores a las cuerdas vocales y que generalmente este es ocasionado por alguna infección vírica. También recibe la denominación de CRUP y esta denominación viene del sonido característico que emiten estos pacientes pues al momento de presentar toda esta sintomatología, principalmente la tos. Y se han encontrado diferentes sinónimos en la bibliografía, en la literatura médica, en donde podemos encontrar que la laringitis aguda o el CRUP se refieren como laringitis subglótica o laringitis subglótica estenosante aguda o laringotraqueitis o laringotraqueobronquitis. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que estas definiciones o estos conceptos, si bien hacen referencia a una misma patología, podríamos decir que cuando estamos hablando de la laringotraqueitis hablamos de que hay afectación hasta la tráquea. Pero cuando ya encontramos laringotraqueobronquitis, quiere decir que ya llegó hasta la vía aérea inferior, hasta los bronquios, y que podemos encontrar no solamente cuadros obstructivos de la vía aérea superior, sino que también vamos a encontrar una afección del tracto respiratorio inferior y sintomatología asociada a esto. Con respecto a la epidemiología de esta enfermedad, entonces encontramos que la laringitis o el CRUP es la causa de obstrucción de la vía aérea superior más frecuente en la infancia. Esta se encuentra hasta un 3 a 5% de los niños, teniendo su mayor incidencia en los niños entre los 6 meses y los 3 años de edad, y con un pico hacia los 2 años de edad en donde se pueden reportar hasta 60 casos por cada 1000 niños por año. Vamos a encontrar entonces que esta patología, si bien puede presentarse en cualquier edad pediátrica,
ya se vuelve más infrecuente a partir de los 6 años. Y esto tiene relación con ciertos motivos anatómicos, como el hecho de que los lactantes y preescolares tienen una glotis más alta, van a tener también un espacio subglótico más estrecho por la influencia del cartílago cricoides, y van a tener unos tejidos, digamos, un tejido celular subcutáneo y un tejido submucoso que va a ser mucho más laxo. También se ha encontrado que esta patología tiene cierto predominio masculino, encontrando que va a haber 1.5 a 2 niños afectados por cada niña afectada, y que existe cierto grado de predisposición familiar, pues hay casos en donde se ha identificado que hasta 15% de los pacientes pueden tener antecedentes familiares en primer grado de pacientes que desarrollaron esta misma patología. También es importante mencionar que se puede presentar en cualquier época del año, sin embargo va a ser más frecuente sobre todo en pacientes que se encuentren, en periodos en los que encontremos que se encuentran en el otoño o en el invierno, en donde sabemos que estos son los principales climas que producen epidemias de virus respiratorios y que producen cambios bruscos de las temperaturas y del clima que van a condicionar que los pacientes presenten con mayor frecuencia esta patología. En cuanto a la etiología, entonces para resaltar, vamos a encontrar que esta patología es principalmente de origen vírico, siendo el virus de la parainfluenza el causante de hasta el 75% de los casos. Encontramos que existen diferentes serotipos del virus parainfluenza y en frecuencia de presentación, el parainfluenza que más se asocia con Krupp es el virus tipo 1, el cual produce hasta el 50% de todos los pacientes con la bronquitis. En menor proporción se pueden asociar otros virus respiratorios, como el virus de la influenza A y B, el adenovirus, el virus sincitial respiratorio, el enterovirus, los rinovirus, los metaneumovirus, y en algunas ocasiones también se puede asociar con ciertas enfermedades exantemáticas, como la varicela y el sarampión. También esta patología, digamos, si bien es principalmente de origen vírico, hay ciertas causas excepcionales bacterianas como el Haemophilus influenzae de tipo B, que generalmente se asocia más que todo es con epiglotitis, el Mycoplasma pneumoniae, que cuando se asocia con esta patología usualmente tiene un cuadro de presentación más leve, las especies de Streptococcus, Neisseria, bacilos gramnegativos, Estafilococcus, y considerar el estado de inmunocompetencia del paciente, pues en los pacientes con algún grado de inmunosupresión, estos pueden asociarse con infección por Candida albicans, e incluso en aquellos pacientes que no tienen un esquema de vacunación adecuado, pensar también en el Corynebacterium diphtheria. Con respecto a la fisiopatología, entonces estos virus respiratorios usualmente sabemos que se van a transmitir de dos formas. Una, por inhalación directa, por el contacto con gotitas respiratorias a través de la tos o los estornudos, y la otra por el contacto con fómites contaminados. Estos pueden entrar en contacto con las mucosas, siendo las principales puertas de entradas la nariz y la nasofaringe, y posterior a que se instaure ese proceso en la vía aérea superior, entonces va a haber una prolongación o una propagación de ese proceso inflamatorio hasta la laringe, hasta la tráquea, y que finalmente puede afectar el tracto respiratorio inferior, lo cual va a estar acompañada de inflamación y edema, principalmente a nivel de la laringe subglótica y de la tráquea, siendo este el espacio anatómico más estrecho de toda la vía aérea de los pacientes, de toda la vía aérea superior de los pacientes pediátricos, y por lo tanto esto es lo que va a desencadenar toda esa sintomatología obstructiva en nuestros pacientes. Ese proceso inflamatorio va a estar condicionado por un estado de infiltración de células inflamatorias a la lámina propia, la submucosa y la adventicia, que van a ser principalmente células como las células plasmáticas, los linfocitos, los neutrófilos, los histocitos, y todo esto va a condicionar esa gran obstrucción a nivel de la vía aérea superior. En el caso típico de la parainfluenza, este tiene otra característica que se le suma a todo este proceso, y es que el virus de la parainfluenza puede activar la secreción de iones cloruro e inhibir la absorción de sodio, y consecuentemente a esto va a producirse una acumulación de líquido intracelular que va a condicionar el edema característico. Ese edema puede llegar a ser progresivo, condicionando entonces una limitación en el flujo de aire, que es lo que va a producir toda la sintomatología en el paciente, sabiendo que entre más estrecha esté la vía aérea, el aire va a pasar con una mayor velocidad,
y al pasar con una mayor velocidad va a producirse todos estos sonidos típicos, dentro de los cuales vamos a encontrar entonces la tos perruna, el estridor, y cuando ya digamos, la obstrucción de la vía aérea se hace, significativa, esta se puede asociar con dificultad respiratoria, principalmente con la presencia de retracciones. También vamos a encontrar que se ha identificado desde el punto de vista histológico la presencia de daño endotelial y que todo este proceso inflamatorio condiciona una pérdida de la función mucociliar, con lo cual sabemos que este aparato mucociliar se encarga básicamente de barrer todas esas secreciones mucofibrinoides que se encuentran a nivel de la tráquea, pero si este está defectuoso, lo que se produce es una acumulación de ese exudado en la tráquea que va a favorecer aún más la obstrucción de la vía aérea. Debido al edema, también vamos a encontrar una disminución de la movilidad de las cuerdas vocales y esta es la razón por la cual estos pacientes presentan ronquera también. Y una vez se hace más grave la enfermedad, entonces va a haber un estrechamiento progresivo de la luz de la vía aérea, produciendo desajustes en la relación ventilación-perfusión, con lo cual en algunos pacientes con Krupp severo podemos encontrar hipoxemia e hipercapnia. Entonces, en cuanto a las recomendaciones acerca del diagnóstico y el tratamiento, la primera recomendación que vamos a realizar es que el diagnóstico de esta entidad es completamente clínico. Esta entidad entonces se va a caracterizar principalmente por la presencia de un pródromo catarral de 1 a 3 días previos, acompañado de rinorrea, tos y febrícula, y que posteriormente, una vez va produciéndose esa obstrucción de la vía aérea, se están generando entonces todos estos síntomas de disfonía, tos perruna y estridor inspiratorio. Es inspiratorio porque afecta inicialmente la vía aérea superior. Entonces, ¿cuáles son las características de la tos? La tos usualmente es una tos disfónica, una tos seca, metálica, que se escucha como un ladrido, por eso se conoce como tos perruna. El estridor entonces va a ser un sonido rudo, inspiratorio, aunque cuando la obstrucción es siempre significativa y afecta la vía aérea inferior, podemos encontrar entonces que el estridor puede incluso llegar a ser bifásico, estando presente en la inspiración y en la expiración. También conocer que este estridor al inicio del cuadro puede que solamente aparezca cuando el niño está en actividad física, cuando está pues en agitación o cuando está llorando, pero a medida que va aumentando la gravedad del cuadro, este puede incluso aparecer en reposo. Sin embargo, debemos tener presente que la intensidad con la que se escucha el estridor no está directamente relacionado con la severidad del mismo, porque hay pacientes que pueden tener un estridor que puede ser incluso audible, sin fonendoscopio, y identificar que este no tiene signos graves pues de dificultad respiratoria. La fiebre no es un síntoma específico, esta puede que esté presente, puede que esté ausente, así que no se considera dentro de los criterios clínicos. Característicamente, estos pacientes vamos a encontrar que los síntomas tienden a empeorar durante las noches y cuando el paciente se encuentra en decúbito, y usualmente tienden a desaparecer dentro de la primera semana de instauración. Vamos a observar entonces que va a haber una dificultad respiratoria progresiva en los pacientes que no son, digamos, tratados de forma oportuna o en los que no se logra esa autorresolución de los síntomas, y a medida que la dificultad respiratoria se hace progresiva, vamos a encontrar entonces uso de músculos accesorios que principalmente o inicialmente van a ser uso de músculos supraesternales, pero que pueden ser en los 3 niveles intercostales y subcostales también. En los pacientes con Krupp va a predominar la bradipnea, pero a medida que la dificultad respiratoria se hace mayor o cuando ya hay afectación del tracto respiratorio inferior, estos pueden acompañarse de polipnea o taquipnea. Cuando hay signos de obstrucción severa, esto lo debemos sospechar en aquel paciente en el cual estamos evidenciando inadecuados índices de oxigenación, que estamos viendo que es un paciente con hipoxia, que la debemos sospechar en aquel que tiene ansiedad severa, inquietud, hipoventilación marcada, palidez excesiva, cianosis y alteraciones del sensorio. También importante considerar que a pesar de que en algunos pacientes esto puede presentar cierto grado de severidad, de todos los casos de Krupp que ingresan a la urgencia, apenas un 5 a un 6% van a requerir observación durante varias horas, un 1% van a requerir ingresos hospitalarios, pero de ese 1% que ingresan, hasta un 50% pueden requerir unidad de cuidados intensivos.
Muy a pesar de eso, la unidad de incluso los pacientes que van a unidad de cuidados intensivos tienen un buen pronóstico. La mortalidad para esta patología es bastante baja. Aquí vamos a observar entonces un video de un paciente con Krupp. No sé si me lo permite acá la presentación, parece que no. Bueno, era para que escucharan el sonido de la tos característica y el estridor del paciente con Krupp. Vamos a seguir acá. Parece que se trabó. Ándale. Bueno, entonces, partiendo de eso que les he mencionado anteriormente, entonces cuando tengo un paciente que cumple todas esas características por medio de una buena anamnesis y un examen físico, ya yo llego al diagnóstico de Krupp. Importante mencionar que cuando estamos haciendo el examen físico del paciente, este examen físico debe evitar en la medida de lo posible la molestia del paciente, porque el llanto, la agitación y demás van a empeorar los síntomas. Entonces, si el paciente se siente cómodo en los brazos de su madre, dejarlo en los brazos de su madre, no estar explorando la faringe con tanta frecuencia, porque esto puede también hacer una exacerbación de los síntomas. Considerar también el antecedente de asma. Cuando son pacientes que han tenido cuadros broncoobstructivos previos, estos no están exentos de que puedan presentar un Krupp. Y aquí entonces vamos a identificar que son niños que tienen broncoespasmo, signos de broncoespasmo o hallazgos de broncoobstrucción a nivel pulmonar y que también van a tener obstrucción de vía aérea superior. Para la valoración de la escala valoración de la severidad de la patología, entonces vamos a utilizar la escala de Wechsler, que es la recomendación que hacemos. Esta evalúa 5 parámetros que son la presencia del estridor, la presencia de tirajes, cómo está la ventilación en el paciente, si hay cianosis y si hay alteración de la conciencia. Este va a tener un puntaje mínimo de 0 y un puntaje máximo de 17. Entonces, consideramos el Krupp leve cuando tiene un puntaje menor a 3, moderado de 3 a 7 y grave mayor de 7 puntos. Y esto nos permite evaluar el pronóstico del paciente y nos permite también evaluar, digamos, el abordaje terapéutico de los mismos, ya lo veremos más adelante. Entonces, en definitiva, pues no necesitamos estudios complementarios para llegar al diagnóstico de Krupp. Dentro de estos estudios complementarios encontramos la pulsioximetría, y esto no se recomienda que se realice de rutina porque tiene una escasa utilidad debido a que puede haber pacientes que tengan Krupp severo, según la escala de Wechsler, pero que tengan buenos niveles de saturación. Sin embargo, en aquellos pacientes que ya tienen signos de dificultad respiratoria, pues la recomendación es monitorizar para evaluar la necesidad o el requerimiento de oxígeno. Además, tener en cuenta que el hecho de estar realizando pulsioximetría constantemente al paciente puede generar molestia y recordemos que esto va a generar esa exacerbación de los síntomas. En cuanto a los rayos X, la radiografía de tórax o la radiografía AP de cuello nos puede evidenciar un signo que no está presente en todos los pacientes con Krupp y que por lo tanto no es recomendable que se realicen de rutinas. Este signo característico es el signo de la punta del lápiz, también conocido como la punta de aguja o campanario, que lo que nos está evidenciando es ese proceso obstructivo de la vía aérea superior a nivel del espacio subglótico. Sin embargo, como les decía ahorita, no está presente en todos los pacientes y por lo tanto la recomendación es no realizarlo de rutina, solamente cuando se tengan dudas acerca del diagnóstico. También podemos realizar la radiografía lateral del cuello, que esta tampoco se recomienda que se realice de rutina, únicamente para diferenciar que se trate verdaderamente de una laringitis y que no estemos ante el contexto de una epiglotitis o de un absceso retrofaringio, aunque vamos a ver más adelante que estos tienen unas características clínicas que también son un poco más específicas para estas entidades. Y por último, el aspirado nasofaringio tampoco es recomendable realizarlo de rutina. Este tiene más que todo un interés epidemiológico para poder evaluar las diferentes etiologías y únicamente se recomendaría realizarlo en el paciente hospitalizado y no pues en el momento de la crisis. ¿Cuándo debemos considerar entonces otras alternativas diagnósticas? Si se trata de un paciente menor de 6 meses o mayor de 6 años que no entra dentro del grupo etario característico, si la duración del estridor es mayor a 4 días o la tos mayor a 10 días, si es un paciente que tiene antecedentes de intubación orotraqueal no electiva, es decir, intubación de urgencia en los últimos 6 meses o de historia de intubación prolongada o de Krupp recurrente,
Si es un segundo episodio en menos de 30 días o ha presentado más de 3 episodios en los últimos 12 meses, si es un paciente que cursa con una apariencia tóxica o que tiene signos como el babeo, la dificultad para tragar y la ansiedad severa, que deberíamos estar sospechando más una epiglotitis, si hay asimetrías en el examen respiratorio, hay presencia de mangiomas cutáneos, hipoxia, cianosis o una pobre respuesta para considerar otras posibles causas de obstrucción de la vía aérea. En cuanto al diagnóstico diferencial, entonces, dentro de las diferentes causas de obstrucción de la vía aérea superior, encontramos causas infecciosas, mecánicas, el angiodema, neurológicas, causas congénitas, lesiones térmicas, químicas, metabólicas y de otras índoles. Pero de las que debemos tener más en cuenta o tener pues, la mayor sospecha sería la diferenciación entre el CRUP y la epiglotitis, la traqueitis bacteriana, el CRUP espasmódico y la aspiración de cuerpo extraño. Entonces, en la epiglotitis hay ciertas condiciones como por ejemplo que se presentan en unas edades diferentes, más o menos hacia los 3 a 6 años de edad. Usualmente no tienen ningún pródromo, el inicio es súbito y se acompaña de bastante disfagia. Estos pacientes pueden tener digamos, una clínica con fiebre elevada, una apariencia tóxica, el estridor puede ser de moderado a severo, va a haber presencia de babeo y la postura del paciente va a ser una posición en trípode. En cuanto a los paraclínicos, podemos encontrar que los leucos se encuentran elevados a más de 10.000. Podemos evidenciar en las radiografías una epiglotis edematizada y si se realizan cultivos a estos pacientes, la principal agente causal va a ser el Haemophilus influenzae. En cuanto a la traqueitis bacteriana, esta se presenta más que todo en niños entre los 2 y 4 años, puede tener un prodromo gripal, el inicio de la enfermedad es variable y puede que esté asociado o no a disfagia. La apariencia de este paciente también es tóxica, tienen fiebre elevada, tienen estridor moderado a severo, puede acompañarse o no de babeo y pues la postura es inespecífica. Vamos a encontrar leucocitosis en este paciente, en la radiografía pueden evidenciarse irregularidades subglóticas y los cultivos principalmente vamos a aislarle Staphylococcus aureus. Y en cuanto al CRUP espasmódico, este usualmente lo debemos pensar en aquel paciente que tiene todos los síntomas que le he descrito anteriormente, pero que usualmente es un paciente que tiene antecedentes de atopia, que son niños que pueden ir desde 1 año hasta los 12 años, que pueden tener un pródromo gripal, aunque es inusual que tengan ese pródromo gripal, y el inicio de los síntomas es bastante rápido. Estos no tienen compromiso del estado general, usualmente la postura no tiene ninguna importancia o no es significativa, y el estridor tampoco es tan significativo. En cuanto a las pruebas, no se acompaña de leucocitosis, en las radiografías no vamos a encontrar ningún hallazgo específico y los cultivos van a resultar negativos porque es un proceso más broncoobstructivo secundario a ese antecedente de hiperrespuesta TH2. Con respecto a las recomendaciones acerca del tratamiento, entonces vamos a dividir el tratamiento en lo que son las medidas de soporte y el tratamiento específico. En las medidas de soporte, entonces, encontramos inicialmente, pues, educar a los padres y poderlos tranquilizar, explicarles cómo funciona esta patología, tranquilizar también al niño y molestarlo lo menos posible durante la exploración física, lo que les mencionaba anteriormente de no explorar la laringe de entrada, sobre todo si es un paciente no colaborador, porque esto nos puede también exacerbar la severidad de los síntomas, y realizar manejo analgésico y antitérmico con líquidos orales abundantes para, pues, producir algo de confort o de tranquilidad también en el paciente. En cuanto a la humidificación y la oxigenoterapia, bueno, se ha hablado mucho sobre el aire húmedo, sobre el frío de la noche, que muchos pacientes resuelven con esta opción terapéutica. Sin embargo, al realizar estudios de investigación acerca de la eficacia de este parámetro, no se ha podido evidenciar que existan pruebas clínicas que nos demuestren la eficacia de este tratamiento, pero sí se ha identificado que a pesar de que esto no reduce la severidad de los síntomas, sí existe una mejoría subjetiva que está relacionada con que el aire húmedo va a producir una reducción de la resequedad de las mucosas que se encuentran inflamadas y esto hace que todo ese sudado que se encuentra en esa mucosa inflamada se aclare un poco más y ayude a resolver un poco los síntomas y le dé una sensación de confort y de tranquilidad al paciente. Por lo tanto, es como una recomendación de expertos con un bajo nivel de evidencia, pero que a muchas personas pues les funciona.
Se puede realizar el oxígeno humidificado en pacientes que tengan dificultad respiratoria con niveles de oxigenación bajos o con saturaciones fuera de metas. En nuestro caso, a nivel del mar, consideraremos una saturación por debajo del 94%. Ya en cuanto al tratamiento específico, entonces el gold estándar del tratamiento del CRUP van a ser los corticoides. Se recomienda entonces que se haga una administración de corticoides a todos los pacientes con CRUP independientemente del grado de severidad de los mismos, porque estos tienen la propiedad de que pueden reducir el edema, producen una reducción de la intensidad de los síntomas y la duración de los mismos. Dentro de las opciones de los corticoides, entonces encontramos la dexametasona. La dexametasona se utilizaría a una dosis única por vía oral, sería el corticoide de elección, el que ha demostrado más efectividad. Este tiene un inicio del efecto hacia 1 o 2 horas después de su aplicación y puede durar hasta 24 horas. La dosis es bastante debatible. En los diferentes estudios nos han demostrado que dosis bajas de 0.15, dosis intermedias de 0.3 y dosis altas de 0.6 miligramos por kilo con un máximo de 10 miligramos han demostrado ser igualmente efectivas. Así que la recomendación a este respecto es que pacientes con CRUP moderado a severo se utilice una dosis de 0.6 miligramos por kilo, pero el paciente que tiene CRUP leve podríamos considerar utilizar una dosis menor. La presentación de la dexametasona viene en comprimidos orales, viene también en solución oral y en ampollas inyectables. Los beneficios se han demostrado en los diferentes estudios que este tiene beneficios a las 6 horas, a las 12 horas, pero no más allá de las 24 horas. En cuanto a si se pueden repetir las dosis si el paciente no mejora, pues lo que ha demostrado la evidencia es que dosis repetidas son igualmente efectivas que una dosis única estándar. Por lo tanto, la recomendación es que se realice una dosis única, pero que en caso de que el paciente lo requiera, se puede utilizar una nueva dosis después de 24 horas. ¿Por qué la dexametasona es el corticoide de elección? Porque este ha demostrado que reduce el número de reconsultas, reduce la necesidad de pacientes que requieren tratamiento con adrenalina, reduce también los ingresos hospitalarios y la necesidad de intubación orotraqueal. ¿Qué pasa entonces con la dexametasona intramuscular, que es la que usualmente utilizamos y no la vía oral, que sería la apropiada? La dexametasona intramuscular no es más eficaz que la de vía oral, realmente son igualmente efectivas, y por el contrario, es más traumática para el paciente, por lo tanto puede producir también una exacerbación de la sintomatología. Por lo tanto, se recomienda que esta solamente se utilice en aquel paciente que esté con vómitos, con intolerancia a la vía oral o que no logre ingerir los preparados por vía oral. En cuanto a la segunda opción dentro de los corticoides, encontramos la prednisolona. La prednisolona se puede utilizar a una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo en el caso de que no tengamos disponibilidad de dexametasona. Se ha demostrado entonces que una dosis única de prednisolona por vía oral es menos eficaz que la dosis única de dexametasona por vía oral. En estudios que han realizado comparaciones al respecto, se ha encontrado que los pacientes que reciben dexametasona consultan de nuevo menos veces, o sea, tienen menos reingresos y también tienen menos ingresos hospitalarios, con unos valores estadísticamente significativos. La recomendación en el caso de que no tengamos disponibilidad de dexametasona y toque usar la prednisolona sería que el tratamiento dure por 3 días y pues considerar ciertas contraindicaciones como pacientes que tengan infecciones activas por varicela o tuberculosis. Y por último está entonces la budesonida inhalada. La budesonida inhalada ha mostrado una eficacia similar a la dexametasona oral a una dosis de 2 miligramos sin diluir pues por vía inhalatoria. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se recomienda entonces? Porque su efecto no es más rápido que el de la dexametasona, es menos costo efectiva porque esta es un poco más cara y aumenta también la agitación del niño que por supuesto pues no le gustan las nebulizaciones. Esta tiene un inicio de acción a los 30 minutos y pues tiene la propiedad de que se puede repetir cada 6 a 8 horas intercalado con las dosis de adrenalina en el caso de que el paciente lo requiera. Al realizar estudios evidenciando la combinación de corticoides, por ejemplo, de dexametasona por vía oral con budesonida inhalada, se ha demostrado que no existe un efecto sinérgico entre ellos o que no hay mejores resultados combinados que por separados. Por lo tanto, la recomendación es que se utilice una u otra opción terapéutica de acuerdo con la disponibilidad institucional. Y pues esta alternativa entonces quedaría reservada para aquellos pacientes que están con intolerancia a la vía oral o vómitos y que tienen dificultad respiratoria grave que obviamente no podrían ingerir la dosis de dexametasona oral. Estas son las diferentes presentaciones que tenemos de dexametasona en Colombia y aquí están las de prednisolona también.
Este es un estudio que nos demuestra por qué es que debemos utilizar corticoides en los pacientes con Krupp. Este es un seguimiento de unas revisiones sistemáticas de Cochrane que se han hecho desde el año 1999 y que han tenido actualizaciones en el año 2004, 2011 y 2018, que es este último que les estoy mostrando aquí. Entonces, en esta revisión sistemática de Cochrane nos muestran que comparado con el placebo, los corticoides logran mejorar los síntomas del Krupp a las 2 horas y que el efecto puede durar hasta 24 horas. Y que también, comparado con el placebo, los corticoides reducen la tasa de reconsultas, de reingresos o ambos, con unos porcentajes que son, o unos valores que son estadísticamente significativos. Y también otro resultado de este estudio importantísimo es que el tratamiento con glucocorticoides tiene capacidad de reducir la estancia hospitalaria hasta en aproximadamente 15 horas. En cuanto a la adrenalina nebulizada, entonces encontramos que este es otro de los tratamientos específicos para el Krupp, pero que únicamente se recomienda en el caso del paciente con Krupp moderado a grave, que es donde ha demostrado su efectividad. Existen diferentes presentaciones de la adrenalina, está la adrenalina racémica, la adrenalina levógira, pero pues en nuestro medio tenemos disponible es la adrenalina levógira, los cuales tienen un efecto similar y tienen un perfil de efectos adversos también similar. ¿Cómo actúa la adrenalina? Pues la adrenalina nebulizada tiene la capacidad de disminuir el edema de la mucosa laringea por un proceso de vasoconstricción alfa-adrenérgico. Esta ejerce su efecto en menos de 30 minutos después de su administración, pero es un efecto breve, por lo tanto es necesario que no, digamos, mejoró el paciente, no le demos egreso enseguida, sino que se valore durante 2 o incluso hasta 4 horas después de la última dosis de adrenalina para considerar el egreso, porque puede haber recidiva de los síntomas. Esa recidiva de los síntomas puede ser precoz y puede ser malinterpretada como un efecto de rebote, pero no es un efecto de rebote propiamente dicho, sino que digamos que desapareció el efecto de la adrenalina por su duración del efecto bastante corto. La dosis recomendada es una dosis de adrenalina levógira de una solución 1 en 1000 a 0.5 mililitros por kilo con máximo 5 mililitros, los cuales se van a diluir el total en 10 cc, o sea, una jeringa de 10 cc, que el resto va a ser combinado con solución salina normal y se va a nebulizar a 5 a 10 litros por minuto con oxígeno al 100%. Esta adrenalina se administra una dosis, se evalúa al paciente a las 2 horas y se evalúa al paciente, después de 20 minutos de la administración del mismo y dependiendo de si no ha habido una reducción en la escala de severidad, si no ha habido una reducción de la severidad de los síntomas, podría considerarse, de acuerdo con la evolución del paciente, repetir cada 20 o cada 30 minutos estas nebulizaciones. Considerar también tener en cuenta ciertas contraindicaciones como la utilización en pacientes con tetralogía de Fallot, con estenosis pulmonar o con estenosis aórtica subvalvular. Aquí encontramos entonces este artículo bastante interesante publicado en el año 2019 acerca de la eficacia de dosis bajas de adrenalina en el tratamiento de pacientes con Krupp. ¿Qué encontramos entonces en este artículo? Pues una de las cosas que más ha producido interés en los investigadores es el perfil de efectos adversos de la adrenalina, que sabemos que se debe utilizar con mucha precaución. En este artículo entonces ellos evalúan si las dosis bajas de adrenalina nebulizada serían no inferiores a las dosis estándar, que sería la dosis de 0.5. ¿Y qué encontraron? Pues encontraron que para ambas dosis, una dosis de 0.1 cc por kilo versus la dosis estándar, que es de 0.5 cc por kilo, ambas redujeron en el seguimiento de los pacientes los síntomas con unos hallazgos estadísticamente significativos, una P menor a 0.001, y que las disminuciones no eran diferentes entre ambos grupos, o sea, no eran estadísticamente diferentes entre ambos grupos. Lo que quiere decir que la dosis baja con respecto a la dosis estándar no es inferior a esta. Y al evaluar el perfil de efectos adversos, pues a pesar de que tuvo una muestra pequeña este estudio, encontraron que el perfil de efectos adversos en cuanto a las dosis bajas, con respecto a las dosis altas, tampoco encontraron diferencias estadísticamente significativas. A partir de ese estudio, entonces, podríamos, digamos, concluir, fue un estudio aleatorizado, controlado, doble ciego, de no inferioridad en pacientes que tuvieron Krupp moderado a grave, en las cuales se comparó la dosis baja de 0.1 con la dosis convencional de 0.5 y encontraron que
Los resultados sugieren que la epinefrina nebulizada en dosis baja se puede utilizar de una forma segura en el tratamiento de CRUB moderado a grave y que se puede asociar con un mejor perfil de efectos adversos, pues estamos utilizando obviamente una dosis menor. En cuanto al heliox, entonces encontramos que el heliox es una mezcla de gases entre helio y oxígeno que tiene 70% de helio y 30% de oxígeno y que tiene una densidad menor que la del aire. Esta se administra con una mascarilla con reservorio a un flujo de 9 a 12 litros por minuto solamente en pacientes con formas graves de CRUB, en los cuales se plantee la necesidad de una intubación orotraqueal y que se pueda hacer previo a esta. Sin embargo, no hay suficiente calidad en la evidencia sobre la eficacia de esta terapia, aunque se ha reportado que tiene buena respuesta en casos de CRUB graves, pacientes con ingreso hospitalario, pero que este no supera, pues obviamente, el tratamiento con la adrenalina. Por lo tanto, la recomendación es que no se haga este tratamiento de rutina del paciente con CRUB moderado a severo. Aquí vemos entonces esta revisión de Cochrane también, que nos habla sobre el heliox en el paciente con CRUB y nos dice que la evidencia es muy limitada o es de poca calidad. Entonces, aún persiste la incertidumbre sobre cuál es la efectividad y la seguridad de este tratamiento y que no puede que no sea más eficaz que el oxígeno humidificado al 30% para niños con CRUB leve, pero sí puede ser beneficioso a corto plazo para niños con CRUB moderado a grave que estén tratados con dexametasona. Entonces, básicamente el resumen de esta revisión es que se necesitan estudios con una potencia adecuada en las cuales se pueda comparar el heliox con el tratamiento estándar para evaluar más a fondo cuál es el verdadero papel de este tratamiento en la terapia de niños con CRUB moderado grave. Dentro de otros tratamientos, entonces encontramos que en la laringitis de origen vírico no se recomienda que se utilicen de rutina el uso de antibióticos. Los fármacos con acción antiespasmódica, sedante o antitusígena como el sulfato de magnesio, entre otros, tampoco se recomienda que se realicen de rutina. Estos estarían indicados en el paciente con CRUB espasmódico. Y se utilizarían broncodilatadores únicamente en ese paciente con CRUB que tiene también signos de broncoespasmo asociado o que tiene su antecedente de síndromes broncoobstructivos recurrentes. Aquí están las diferentes dosis que ya les he ido mencionando. Entonces, ¿cómo vamos a estadificar el tratamiento? Entonces, en las formas leves vamos a utilizar las medidas generales que ya les mencioné. Se utiliza la dexametasona oral por dosis única y se puede dar egreso tras un breve periodo de observación en la urgencia. En las formas moderadas, entonces, se utiliza las medidas generales, la dexametasona, y a esta se puede agregar las micronebulizaciones con adrenalina, una o varias dosis dependiendo de la evolución del paciente y se debe dar egreso después de 3 a 4 horas de la administración de la última dosis de adrenalina y cuando el paciente ya no tiene estridor en reposo. En las formas graves, entonces, estos siempre van a requerir ingreso hospitalario. Se utilizan los corticoides, se utilizan las dosis repetidas de adrenalina, se podría considerar el uso del heliox en el paciente no respondedor que estamos pensando en una intubación orotraqueal. ¿Qué pacientes ingresan en UCI? Obviamente aquellos que nos están evidenciando signos de hipoxia con disminución del nivel de conciencia y que tienen disnea progresiva. Y cuando ya estemos considerando la realización de una intubación orotraqueal, tener en cuenta que esta se debe hacer bajo anestesia inhalatoria, sin relajantes musculares, que sea un personal entrenado, que haya el material disponible para realizarlo por endoscopia, o que se pueda realizar una traqueostomía o cricotireotomía de urgencia, y se debe hacer con oxígeno al 100% y utilizando un tubo orotraqueal que sea al menos un número inferior al recomendado para la edad del niño, pues por el grado de obstrucción de la vía aérea. En cuanto a los criterios de ingreso y egreso, entonces se recomienda ingresar a pacientes que tengan laringotraqueitis grave, que tengan estridor en reposo o dificultad respiratoria progresiva a pesar del tratamiento, que tengan signos de hipoxia como la alteración del sensorio, del estado general, la palidez y cianosis, que se esté sospechando una epiglotitis, que sean menores de 6 meses, que hayan tenido cuadros similares previos graves, que tengan un problema subyacente de la vía aérea superior o que haya un inadecuado seguimiento por la actitud paterna o por la distancia al domicilio. ¿Qué pacientes se ingresan? Pacientes que tengan, ¿qué pacientes se les da alta médica? Pacientes que tengan síntomas leves o mejoría del score de severidad, que no esté presente el estridor o que este sea mínimo, que no tengan signos de dificultad respiratoria, que sean capaces de hablar y alimentarse sin dificultad, que lleven más de 2 horas desde la última dosis de adrenalina y que hayan recibido menos de 3 dosis de adrenalina. El paciente que ya recibe más de 3 dosis debe necesariamente quedarse hospitalizado.
que haya más de 12 horas del destete de oxígeno, que tenga un buen estado de hidratación, e incluso algunos recomiendan que se debe considerar posponer el alta hasta que evidenciemos que un paciente duró una noche completamente asintomático, a menos que el examen físico pues sea completamente normal. Pacientes que ingresan a UCI, que tengan síntomas persistentes graves con estridor progresivo en reposo, necesidad de intubación de urgencias o signos inminentes de falla respiratoria, como los que ya hemos mencionado anteriormente. Aquí entonces encontramos el algoritmo de manejo propuesto, que fue una adaptación de una guía, un consenso de California del año 2016, que nos pareció bastante completo. Entonces, paciente con signos y síntomas propios de Krupp, hacemos el diagnóstico y evaluamos la escala de severidad. Considerar otras alternativas diagnósticas si se trata de un paciente que no está dentro del grupo etario común, que tiene estridor más de 4 días o tos más de 10 días, que tiene historia de Krupp recurrente, o, sobre todo si hubo un episodio similar antes de un mes, que tenga apariencia tóxica, babeo, dificultad para tragar, ansiedad severa, asimetrías en el examen físico o pobre respuesta al tratamiento, y considerar pues, los diagnósticos diferenciales que ya hemos mencionado anteriormente. En la valoración de severidad, entonces vamos a estratificar a nuestro paciente como Krupp leve, moderado, severo. El leve sabemos entonces que va a recibir una dosis única de dexametasona por vía oral, que puede ir de 0.15 a 0.6 miligramos por kilo, y revalorar a nuestro paciente posterior a algunas horas de observación y considerar el alta cuando cumple los criterios de alta, que serían la presencia de estridor ausente o mínimo, que no haya dificultad respiratoria, que tolere la vía oral, que hayan pasado más de 2 horas de administración de adrenalina o menos, que haya recibido menos de 3 dosis de adrenalina. En el paciente con Krupp moderado, entonces, aparte del corticoide, vamos a realizar las nebulizaciones con adrenalina, solución 1 en 1000 a 0.1 o 0.5 cc por kilo. Pues sabemos que la dosis estándar es 0.5 cc por kilo, pero ya vimos que el estudio nos muestra que podemos utilizar las otras con total, la dosis más baja con total seguridad, y que esta se puede repetir cada 20 o cada 30 minutos según la evolución del paciente. No es un tratamiento estándar que el paciente deba recibir 3 dosis cada 20 minutos, no, sino que hacemos una primera nebulización, reevaluamos a nuestro paciente y evaluamos si requiere una nueva nebulización con adrenalina. Si el paciente mejora, evaluamos después de 4 horas que cumpla los criterios de egreso. Si no mejora, se debe hospitalizar. Y en el paciente con Krupp severo, hacemos el tratamiento con la dexametasona vía oral, dosis única. Hacemos el tratamiento con nebulizaciones, pues en dosis repetidas, obviamente porque ya fue un Krupp severo. Se canalizan 2 accesos venosos, se da oxígeno suplementario si la saturación es menor a 94%. Considerar ya en este paciente la posibilidad de una intubación orotraqueal. Estar pendiente del equipo multidisciplinario de UCI pediátrica, anestesia u otorrino por ser una vía aérea posiblemente difícil, y considerar aplicar una nueva dosis de corticoides según la evolución del paciente. Si el paciente mejoró, igual ingresa a hospitalización porque tuvo signos de severidad al inicio, y si no mejoró, se debe trasladar a la UCI. Aquí tener en cuenta pues unas consideraciones especiales, que la dexametasona se da de un rango de 0.15 a 0.6 por vía oral, que las alternativas son por vía intramuscular e intravenosa, y si no existe disponible dexametasona, considerar, por ejemplo, la budesonida a 2 miligramos nebulizada, dosis única. Y pues evaluaciones y tratamientos no soportados por la evidencia, encontramos las radiografías, que ya sabemos que no debemos hacerlas de rutina, los paraclínicos, incluidos los antígenos virales, la monitorización de pulsioximetría, los antibióticos únicamente en el caso de evolución atípica o hacia la severidad, y el aire húmedo, que es una recomendación de expertos. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alejandra, y por supuesto también a todas las personas que nos acompañaron durante esta transmisión. Muy agradecidos con todos, los invitamos a estar atentos a una nueva jornada. Queremos pedirles que no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y mantenerse al tanto de las acciones diarias del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja Casa del Niño. En Instagram nuestra cuenta es @lacasadelnino_ctg, repito, @lacasadelnino_ctg, Twitter @casadelnino, y en Facebook, por donde estamos realizando esta transmisión. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.